Hola a todos, es un gusto acompañarlos en esta videoclase fundamental para su camino como doctorandos. Hoy nos sumergiremos en dos pilares esenciales, como lo vemos acá en la diapositiva. Uno, el que está relacionado con la comité de ética, los que aseguran la integridad de la investigación, y otro que está relacionado con la propiedad intelectual, que está dirigida a proteger los resultados de su investigación. Estos pilares no solo aseguran la calidad de su trabajo, sino también la protección y responsabilidad social inherente a todo proyecto de investigación. Entonces, a continuación, vamos a ver qué va a suceder a lo largo de este proceso que están iniciando en este momento. La investigación doctoral, especialmente en la modalidad virtual, que es en la que nos encontramos actualmente, no solo se trata de generar conocimiento, implica una comprensión profunda y rigurosa de los procesos administrativos y evaluativos. Es muy necesario que ustedes conozcan cómo se maneja toda la investigación en la Universidad de Boyacá. Implica una comprensión profunda también de los elementos que son base para asegurar la integridad ética del trabajo, asegurando o garantizando que su búsqueda de conocimiento sea responsable y a su vez protegiendo los valiosos productos científicos que se van a generar. Entonces, como lo vemos en la diapositiva, el candidato doctoral debe estar muy bien informado, ¿cierto? Si está desinformado, ¿qué va a pasar? Su falta de conocimiento sobre los procesos y normas pues no le van a permitir cumplir con su proceso. Seguramente va a tener muchos tropiezos. Obviamente el camino para llegar a la última parte de la tesis doctoral no es tan fácil, pero si conocemos un poquito más toda la parte administrativa, cómo nos van a evaluar y garantizamos todos los estándares éticos y bioéticos en nuestro trabajo, muy seguramente vamos a lograr un proyecto o una tesis con muchos éxitos. O sea, vamos a tener un éxito muy grande al finalizar este programa. En los próximos minutos abordaremos dos puntos importantes, dos bloques temáticos. Uno que es el que está relacionado directamente con el Comité de Ética y Bioética, ¿cierto? Institucional, que podríamos llamarlo como el guardián de los derechos de las personas. Entonces, lo que busca es que hagamos una investigación responsable, ¿cierto? Que evaluemos riesgos y beneficios en la población. Y otra parte, la segunda, exploraremos algo de la propiedad intelectual, que ustedes lo podrán encontrar más al detalle en el documento de la unidad 3. Esta parte de la propiedad intelectual en el ámbito académico es esencial para proteger todos los resultados de los proyectos de investigación. Entonces, prepárense para aprender de manera muy básica unos principios de estos dos apartados fundamentales. Antes de empezar a hablar en relación con el Comité de Ética y Bioética Institucional, quiero hacer referencia a que la bioética, como una disciplina, se ha convertido en un pilar fundamental en la investigación contemporánea. Si lo vemos en todos los estudios, ya es necesario contar con el aval y la aprobación de un comité de ética y de bioética, en este caso como acontece en la Universidad de Boyacá. El comité de bioética es la conciencia moral de su investigación. Entonces, antes de continuar, quiero que exploremos un poco este estudio de Tuskegee. Para entender su origen, o el origen de la bioética, es crucial recordar casos como el estudio que les presento en esta diapositiva. Este trágico evento, donde se monitoreó la evolución de la sífilis en hombres afroamericanos sin tratamiento durante décadas, reveló las más grandes violaciones éticas. Fue a raíz de este tipo de situaciones que se hizo innegable la necesidad de regulaciones estrictas y la creación de comités que supervisaran la investigación. Es el punto de partida de la bioética moderna en investigación. Seguramente en el módulo de ética y bioética verán más al detalle otros diferentes estudios donde también se violaron todas las normas éticas y bioéticas en relación a los procesos de investigación.
Entonces vemos acá la falta de regulación, las desigualdades sociales, la ausencia de una supervisión gubernamental, estándares éticos inadecuados, en este caso para las personas que sufrían de sífilis, la negación de tratamiento, nunca tuvieron un consentimiento informado, tuvieron una metodología de investigación pues inadecuada, la falta de transparencia, la vulnerabilidad económica, las disparidades raciales, todos eran afrodescendientes, entonces este fue un ejemplo típico de lo que son las violaciones éticas en investigación. En segundo lugar, revisaremos cómo es la conformación y el rol del Comité de Ética y Bioética. A nivel institucional, la Universidad de Boyacá desde hace varios años cuenta con el Comité de Ética y Bioética. Estos comités en general deben tener una composición multidisciplinaria que represente la diversidad de las perspectivas y conocimientos dentro del comité. Además, deben hacer una evaluación ética que destaca el papel del comité en la evaluación ética de los proyectos. Y finalmente deben estar centrados en la protección de los participantes. Entonces la responsabilidad del comité como tal es salvaguardar los derechos y el bienestar de los participantes. A nivel internacional y a nivel nacional hay una gran cantidad de marcos normativos. Aquí solamente les voy a mencionar 4 que son de los más importantes, pero muy seguramente vamos a ver en extenso en la asignatura que les menciono muchos más de estos marcos normativos. Entonces, primero está la Declaración de Helsinki, que es la que da los principios éticos para la investigación médica con humanos. En el material de apoyo van a encontrar información relacionada con la última modificación de esta Declaración de Helsinki. El informe de Belmont, que rige los principios éticos fundamentales para la investigación también con humanos, que es importante, dado que en nuestro estudio, en nuestro doctorado, a pesar de que vamos a tener un enfoque de una sola salud, donde se va a integrar la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, es necesario, como no solamente vamos a trabajar con humanos, es necesario que tengamos en cuenta pues estas 2 declaraciones y el informe de Belmont. En cuanto al marco normativo a nivel nacional, contamos con la resolución 8430 de 1993, que es la normativa colombiana sobre bioética e investigación en salud, y la ley 23 de 1981, que es la que regula la ética médica en Colombia. Bueno, ¿qué tipos de riesgo nos podemos llegar a encontrar cuando estamos realizando nuestros proyectos de investigación? Es lo que nosotros tenemos que pensar cuando estamos formulando la pregunta de investigación, como se les mencionaba en la clase de la unidad 2. Es necesario que desde un principio también tengamos en cuenta los aspectos éticos. Lo mencionaba en el acrónimo FINER-MAPS, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos esa primera identificación y clasificación de los riesgos, tengamos en cuenta pues esta figura. Me parece que les puede ayudar un poco a ese análisis que deben hacer. Los riesgos se clasifican desde el mínimo, donde la probabilidad del daño al participante es insignificante, es decir, es como si ellos estuvieran en la vida cotidiana, no se les va a alterar absolutamente nada. Mayor que el mínimo, donde la probabilidad de daño es un poco mayor, ¿cierto? Es un impacto leve en los participantes. También se distingue si hay intervención o no hay intervención sobre el participante. Entonces, de acuerdo a esto, el comité va a evaluar de manera cuidadosa el balance entre los posibles riesgos y los beneficios esperados en la investigación, buscando siempre minimizarlos y proteger a los participantes. Entonces, siempre, en el caso de que ustedes presenten ya el proyecto al comité de investigación y al comité de ética y bioética, pues ya deben tener claros cuáles son los riesgos de su investigación. En un segundo lugar, como se los mencioné, vamos a hablar de propiedad intelectual. Entonces, vamos a hablar de la propiedad intelectual porque esta es una herramienta esencial para proteger las creaciones que surgen en su mente y sus trabajos, ¿cierto? En el ámbito académico, la propiedad intelectual es clave para fomentar la innovación y asegurar que el creador reciba realmente el reconocimiento y los beneficios de su esfuerzo. Entonces, es el escudo legal de sus descubrimientos y de sus obras como tal.
Entonces vemos acá que la propiedad intelectual vamos a encontrar más al detalle en el documento de la unidad 3 información acerca de los derechos de autor, de las patentes, marcas registradas y secretos comerciales, que son aspectos importantes que debemos tener en cuenta al momento de hablar de propiedad intelectual. Aquí nuevamente vamos a tomar dos conceptos. Se divide principalmente en dos, digamos que la propiedad intelectual se divide principalmente en dos categorías, derechos de autor y propiedad industrial. Por un lado, esta parte de los derechos de autor se protegen obras originales de carácter literario, artístico, científico, como las tesis, los artículos, los libros, los software, ¿cierto? No necesitan registro para existir, nacen con la creación específicamente. Por otro lado, tenemos la propiedad industrial, que abarca las invenciones, como patentes, por ejemplo, los signos distintivos, como las marcas, y los diseños industriales. Estos sí requieren de un registro oficial para su protección. Entonces eso lo veremos más adelante, y a nivel institucional pues se cuenta con un documento que rige toda la propiedad intelectual. En cuanto a los derechos de autor, existen dos tipos de derechos de autor: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. Garantizan la conexión del autor con su obra, como el derecho a la paternidad, ser reconocido como autor, y el derecho a la integridad, es decir, que la obra no sea alterada sin permiso. En cuanto a los derechos patrimoniales, por su parte, son económicos, ya hablamos de dinero, y permiten al autor explorar su obra, es decir, autorizar o prohibir su reproducción, distribución, comunicación pública y otras formas de uso. Estos sí son transferibles o se pueden licenciar. En el contexto académico, como ya lo vemos acá en la diapositiva, surgen preguntas específicas. Por ejemplo, ¿quién es el autor de una tesis doctoral? Generalmente el estudiante es el autor principal, pero el rol del director debe ser claramente definido en coautorías de publicaciones derivadas. Entonces es algo que ustedes deben también pensar desde este inicio. La colaboración interinstitucional. Aquí en la Universidad de Boyacá siempre establecemos acuerdos claros para aquellos proyectos en donde se tiene colaboración interinstitucional. Debe quedar por escrito la titularidad y la gestión de la propiedad intelectual desde el principio. Y por supuesto, pues en este documento también que tenemos a nivel institucional, existen o se presentan los mecanismos para la resolución de conflictos en el caso de disputas sobre la autoría o la titularidad de los derechos de autor. Y como último apartado, vamos a hablar de la ética y la integridad científica. En resumen, entonces, comprender y aplicar los principios de ética en la investigación a través de los comités de ética y bioética y manejar las complejidades de la propiedad intelectual no son solo requerimientos administrativos, son elementos cruciales para la calidad y la validez y la trascendencia de la investigación doctoral. Entonces, de esta manera aseguramos que su trabajo, que su tesis sea íntegro y que sus aportes al conocimiento sean reconocidos y protegidos. Entonces aquí también a nivel institucional hemos trabajado en toda esta parte, no solamente de ética, sino de integridad científica, que implica otros aspectos que seguramente vamos a revisar más adelante. A lo largo de los diferentes módulos siempre se les hará énfasis en lo que es la integridad científica, en el no plagio, en el no fraude, en no inventar los resultados, en buscar una buena revista para presentar, someter los artículos, seleccionar revistas que no sean depredadoras. Esto es un abrebocas de lo que vamos a ver más al detalle en otras de las asignaturas a lo largo del desarrollo del doctorado. Y finalmente, el compromiso que nosotros tenemos con la integridad científica es muy grande, ¿cierto? Entonces, sus conocimientos o su conocimiento es un aporte invaluable para la sociedad. Entonces, al dominar todos estos procesos que les he venido mencionando, tanto administrativos como éticos, no solo se van a proteger ustedes mismos, sino que también van a elevar los estándares de la investigación científica en general. Entonces, por lo tanto, los invito a comprometerse con la integridad, ¿cierto? El conocimiento del riesgo,
de compromiso, el viaje doctoral seguro e impactante, y todo eso comprometiéndose con la integridad científica para proteger el conocimiento. Les deseo muchos éxitos en este viaje que están comenzando en este momento. Muchas gracias.